Y por desgracia tenemos que seguir hablando de la pandemia, del coronavirus, que está cambiando muchos aspectos de nuestra vida. Unas veces, hombre, pues no para tan mal, como es el caso del teletrabajo, que puede suponer una mejora en nuestras vidas, y otros casos, pues en fin, para bastante mal. Bueno, el coronavirus está teniendo incidencia incluso en los contratos de alquiler. ¿Por qué digo esto? Porque se está incluyendo en estos últimos tiempos la llamada cláusula COVID, que es un anexo en el que se describe qué ocurriría en caso de decretarse un nuevo estado de alarma o un confinamiento. Bueno, como todo lo nuevo, esta cláusula genera muchas dudas, comenzando por la de si es legal o no es legal. Por eso hemos acudido a un experto para que nos aclare todo lo que tiene que ver con esto. Luis Delgado es abogado de Legalitas. Luis, muy buenos días. Buenos días, Eli. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si aclaramos algunas dudas, porque hay oyentes que se han encontrado de pronto con esto, ¿no? Con que han ido a alquilar un piso, una vivienda, y se han encontrado con que los dueños les han puesto delante en el contrato la cláusula COVID, que ahora explicaremos en qué consiste de manera detallada. Pero así de entrada, ¿es legal introducir esta cláusula en un contrato de alquiler? En principio es legal. Yo entiendo que no habrá mucha gente que en un contrato de vivienda habitual se esté encontrando con esa cláusula, porque no tendría mucho sentido en ese tipo de contrato, puesto que la ley permite que el inquilino resuelva el contrato voluntariamente a partir del 6º mes. En otro tipo de contratos, como contratos de temporada para estudiantes, claro, locales comerciales, oficinas, ahí sí es más normal. Bueno, ¿qué es lo que incluye esta cláusula o qué se puede incluir en ella? Vamos a ver, esa cláusula regula esa circunstancia sobrevenida que ahora ya es posible y las partes pueden prever que ante una situación como la actual, pues de un nuevo confinamiento, un cierre de universidades, un cese de los negocios, pues prever cómo se va a regular su relación en esa situación, es decir, una resolución anticipada del contrato, una rebaja, una moratoria de la renta, en fin, regular esa situación que puede darse durante la vida del contrato. Bueno, hay que decir que esta cláusula COVID puede ser muy beneficiosa para ambas partes, ¿eh? También para el que alquila, sobre todo. Estamos pensando, fíjate, Luis, nos decías, caso de estudiantes. Y los estudiantes normalmente alquilan un piso el tiempo que dura un curso. Normalmente son estudiantes que vienen de fuera. Esa cláusula podría contener, por ejemplo, que en caso de confinamiento, de suspensión del curso, que esperemos que no se dé, o de una situación similar, el estudiante podría anular el alquiler antes del tiempo previsto sin ninguna penalización, por ejemplo. Claro, a ver, nos hemos encontrado durante el estado de alarma en marzo, pues que efectivamente los estudiantes en una gran mayoría se volvieron a sus lugares de origen, abandonaron las viviendas, dejaron de pagar la renta, pero tampoco devolvieron la posesión de la vivienda al propietario. Bueno, pues aquí con esta cláusula tendríamos regulado, pues, en qué condiciones el contrato se puede resolver. Yo no puedo resolver el contrato si no entrego las llaves al propietario, por ejemplo. Si va a haber algún tipo de penalización, o incluso podemos prever, que vamos para no perder el alquiler, pero bueno, durante ese periodo, pues pactamos una rebaja de la renta, por ejemplo. Bueno, pues efectivamente las dos partes en este caso ganan, sobre todo porque lo tienen regulado de antemano y saben a qué atenerse. ¿Esta cláusula puede redactarse un poco como uno quiera? Porque ya sabemos que los contratos de alquiler, empezando que existen tantas modalidades que ya nos perdemos, desde el contrato verbal, que sigue siendo tan válido como el escrito, hasta el escrito, que es el más recomendable, evidentemente, y uno muchas veces pues redacta las cosas a su manera, porque es un contrato que se firma entre las partes, no ante un notario. ¿Cómo se debe redactar esa cláusula? ¿Lo podemos dejar un poco al consenso entre quien alquila y el arrendador? Hombre, yo siempre no puedo por menos que recomendar que se asesore. Que lo vea un abogado, claro. Supuesto, está claro. Pero bueno, sí, es una cláusula bastante abierta, es decir, no, mientras que no incluyamos en ninguna condición que pueda ser ilegal, pues es una cláusula abierta a las necesidades de las partes y obviamente a lo que hayan pactado libremente. En el caso de que alguien te consultara de manera profesional, Luis, ¿tú recomendarías incluir esta cláusula?
En ese tipo de contratos sí, es decir, en un contrato, por ejemplo, de temporada para estudiantes, sí, porque nos evitamos el conflicto jurídico que puede suponer pues que mi inquilino me deja de pagar la renta pero no me restituye la posesión, porque en ese caso me veo abocado a un proceso judicial. Si lo hemos regulado previamente, pues sabremos a qué atenernos. O en el caso de los locales comerciales, que en el anterior estado de alarma, pues efectivamente los empresarios se vieron con sus locales cerrados, su negocio paralizado y una renta que necesariamente tenían que seguir pagando. Bueno, pues en vez de negociar con el arrendador en caliente en ese momento, si lo hemos pactado previamente, pues las dos partes habrán a que atenerse. Por último, Luis, seguro que hay mucho estudiante que nos está escuchando ahora y dice, hombre, yo alquilé mi casa, no firmamos ninguna cláusula COVID. ¿Se puede añadir una vez que ya se ha firmado el contrato? Perfectamente, se puede hacer un anexo a ese contrato firmado por las dos partes donde se regule esta nueva situación. Sí. Bueno, pues yo creo que eran dudas muy razonables. Teníamos siguientes que se habían asustado y dicen, no, que me quieren poner una cláusula COVID. Esto no quiere decir que te puedan echar de casa si te has contagiado, por ejemplo. Esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? Eso sería ilegal, como te he dicho, entonces no podría ponerse esa cláusula en un contrato. Como sería nula radicalmente si se pusiera, porque es completamente contrario a la ley. Bueno, iría más enfocada, como decimos, a que alguien que ha alquilado una casa durante un periodo de tiempo ante circunstancias, en fin, que tienen que ver pues con confinamientos y demás, pueda rescindir el contrato antes de ese tiempo sin penalización, tenga que entregar las llaves al dueño si es que lo deja, en fin, cosas que benefician a arrendatario y arrendador. Por lo tanto, cláusula COVID muy recomendable en estos tiempos inciertos en los que vivimos. Así es. Luis Delgado, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por iluminarnos. Muchas gracias. Hasta luego.